Nos encontramos con el doctor Manuel Rodríguez, autor de la antología La Voz Urgente, que estamos usándola como libro de texto en nuestro curso de Literatura y Cultura Chicana en California State University, Stanislaus. Es un placer estar con usted. Igualmente. Tocayo, ya tengo esta confianza de decirle así. Sí, claro que sí. Y su libro nos ha impactado mucho porque hace un contexto histórico y literario de la literatura y además una antología muy completa en cuanto a poetas y en cuanto a narradores, sobre todo contemporáneos. ¿Cómo fue la idea de hacer esta antología, doctor Rodríguez? Bueno, la idea inicial era como alguien que venía a esta cultura desde afuera, ¿verdad? Y era relativamente temprano, yo empecé a preparar la antología en los años 80, donde todavía no se conocía mucho internacionalmente, ¿no? Entonces yo quería hacer dos cosas. Una, ayudar a demostrar que esta idea de que la literatura chicana se escribía solo en inglés no era totalmente correcta, sino que había un gran corpus de obras escritas en español. Exactamente. Y que simplemente es que no había difusión, o sea, uno tenía que meterse en bibliotecas para encontrar estos libritos y rescatarlo un poco. Y la segunda idea era dar a conocer al lector que no estuviera familiarizado con esta literatura, cuáles eran los temas principales, quiénes eran los autores y sí, dar este contexto amplio para ayudar a que estos lectores se pudieran acercar. Creo que hace una gran aportación la antología porque mi curso es de literatura chicana pero concentrada en español. Nuestra clase está ubicada dentro del departamento de lenguas modernas pero en la concentración de español. Ajá. Y batallé yo mucho para encontrar la antología porque muchas son bilingües, pero esta se especializa más en poemas y en narrativa ensayística en español. ¿Qué recomendaciones puede dar usted a los estudiantes de estudios hispanos, de estudios chicanos aquí que estudian español, para seguir interesados en esta literatura chicana escrita en español? Bueno, el primero es que tienen que ser muy buenos investigadores, porque esta literatura existe y continúa, y uno de mis proyectos es sacar un segundo volumen de la antología con lo que se ha publicado desde entonces y algunas cosas que no se han publicado. Yo me quedé muy impresionado hace unos años en un congreso en que compartí panel con el editor Nicolás Canelos de Arte Público Press. Correcto. Y él mencionó que reciben más de 2.000 manuscritos cada año y que el 40% de los manuscritos que reciben están en español. Entonces yo me pregunté, le pregunté a él y desde entonces me sigo preguntando, ¿y dónde acaban estos manuscritos? Sabemos que no hay suficientes editoriales que tomen el riesgo de publicar en español, por desgracia. No sé cuántos de estos manuscritos acaban en un cajón, no sé cuántos se traducen al inglés para ver si así se pueden publicar. Y entonces yo creo que tenemos que hacer un poco una labor casi detectivesca, ¿no? De ir detrás de estas obras, buscarlas y darlas a conocer, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, escritores tan famosos como Alejandro Morales, todo el mundo piensa que Alejandro Morales empezó en español, se pasó al inglés. Bueno, él tiene una colección de cuentos que se llama Pequeña Nación, se publicó completamente en español, pero buena suerte para encontrarla, ¿verdad? Es una editorial que no tiene una gran difusión, pero ahí está la obra. Correcto. Entonces hay otros menos conocidos que Alejandro Morales que también publican, ahí están sus obras, pero es muy difícil encontrarlas. Entonces yo creo que es una tarea que tenemos todos nosotros, ¿no? De seguir promocionando esta literatura, de seguir leyendo, de seguir comentando. La Voz Urgente se publica en España, entiendo que usted es de origen de la península ibérica. ¿Qué interés existe en Europa y en España en particular sobre la literatura chicana escrita en español o en general? Sí, bueno, muchísimo. Cuando yo empecé a estudiar por mi cuenta la literatura chicana en el año 83, no se conocía prácticamente nada y había muy pocos españoles que supieran algo. Estaba Justo Alarcón, que ya estaba aquí en Estados Unidos, y Armando Migueles, que estaba con él, eso es, y poco más. Había algunos periodistas, Vázquez Montalbán, que en España hablaban del movimiento chicano, pero muy poco de la literatura. Desde entonces para acá ha crecido el interés de una manera increíble, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo participé como oyente nada más, no como ponente, en el primer congreso europeo que se celebró en Alemania en el año 84. Y desde entonces yo creo que ha habido fácilmente más de un centenar de congresos en toda Europa. Hay editoriales que publican, algunas de estas obras chicanas están ahora publicadas en España, porque no encuentran editorial aquí, entonces salen allá. Los libros de Tino, por ejemplo, algunos se publicaron en España también. Entonces,
El interés es grandísimo, hay muchísimos estudiantes y profesores escribiendo tesis doctorales, analizando todo esto. De hecho, yo ahora voy a dirigir en noviembre en el Congreso General de la American Studies Association aquí en Estados Unidos un panel sobre la internacionalización de los estudios latinos. Entonces que traigo profesores de diferentes áreas del mundo, de México, de Europa, que van a explorar este fenómeno del interés que surge en estos países por la literatura chicana y también paralelamente cómo la literatura chicana se transforma un poco por la aportación de estos extranjeros, ¿no? Finalmente, en su obra La Voz Urgente, usted clasifica la literatura chicana en 3 períodos, basado en la división que hizo don Luis Leal. El periodo contemporáneo lo podríamos, ya que nos da esta información, en un periodo global de la literatura chicana, o cómo lo podría usted en este momento clasificarla, ¿no? Bueno, yo diría que estamos, porque por estar tan cerca se hace, como usted bien sabe, muy difícil clasificar la literatura cuando uno está tan cerca. Entonces, dentro de varias décadas será más fácil decir lo que pasó a principios del siglo XXI, etcétera. Yo creo que lo que ocurre es que la literatura chicana ahora, en español o en inglés, está en un periodo de madurez, en la que ya no tenemos que explicar estas categorías que antes eran tan necesarias, que dialoga con otras literaturas a nivel global y que por lo tanto establece unos vasos comunicantes que no existían antes, ¿no? Entonces entran y salen estas referencias. Por ejemplo, un proyecto que tengo ahora aquí, que estoy dirigiendo, es una base de datos en que estamos rastreando todas las menciones que hay en la literatura chicana a otras literaturas. Y tenemos ahora mismo cubierto ya el periodo de 1942 a 1976, todos los libros de literatura creativa publicados por chicanos. Tenemos una base de datos de 25.000 entradas. Excelente, Tremendo, ¿no? Y la razón por la que menciono esto es porque estas conexiones ya estaban ahí entonces en los años 70, pero no las habíamos estudiado. Yo creo que ahora lo que nos aporta este periodo más global, como usted la llamó, creo que con muy buena fortuna, es que ahora estamos en condiciones de reconocer todo esto. Mientras antes teníamos otras urgencias, como el título que yo tomé prestado de Ricardo Sánchez, de explorar otras cosas. Ahora estamos más libres para decir, bueno, vamos a hablar de literatura chicana dentro del contexto general de la literatura. Esto me lleva, para cerrar la entrevista, a pedirle que nos envíe un mensaje a los estudiantes, los nuestros y los que van a escuchar esta entrevista, sobre la necesidad que existe de los estudios chicanos. Claro. ¿Qué les puede informar a estos estudiantes para motivarlos, profesor? Bueno, yo les diría varias cosas. Una de ellas es, hay muchísimo por estudiar. A diferencia de otras literaturas, vamos a pensar, si uno quiere hacer una tesis sobre Don Quijote, bueno, ¿qué va a decir uno sobre Don Quijote que no se le haya ocurrido a nadie, ¿no? Aquí tenemos la ventaja de que hay mucho por estudiar, hay mucho por decir. Estamos viviendo en un periodo muy interesante para lo que es la crítica literaria, en que muchas teorías, muchos enfoques distintos nos permiten mirar a una misma obra con ojos muy, muy diferentes. Entonces yo les diría que ánimo, que hay mucho que hacer, que se puede hacer muy bien y que hay mucho material y mucho apoyo, y que si ellos tienen la energía, así se hace y sí se puede. Sí se puede. Muchísimas gracias por su palabra, doctor. Gracias. Gracias.